Consultas multidimensionales. En este vídeo voy a mostrar cómo usar Postgres y pgadmin para realizar la primera parte de la práctica. Lo primero que tenemos que hacer es tener en funcionamiento Postgres y pgadmin. Ya lo hemos instalado y entonces arrancamos pgadmin. Tarda un poco en arrancar y lo que hago es acelerarlo hasta que inicie. Aquí lo tenemos. Y aquí, si no nos aparece el servidor que hemos instalado, lo que tenemos que hacer es, en el menú contextual, registrar servidor. Le damos un nombre y tenemos que indicar la conexión. Es local, localhost. El usuario se llama Postgres y la contraseña tenemos que poner como contraseña la que indicamos en la instalación. Si no queremos que nos la pida cada vez, le indicamos que la guarde. Le damos salvar y ya tenemos el servidor definido. Y aquí aparece una base de datos que no tenemos que tocar. Es para su funcionamiento interno. Para obtener los datos, nos venimos al apartado de obtención de datos. La estructura de los guiones de práctica generalmente es la misma siempre. Tenemos un apartado de ejercicios que está al final, que en este caso lo que se trata es de recuperar las bases de datos, y en el resto del capítulo tenemos el material disponible, una serie de indicaciones y orientaciones para realizar esos ejercicios. En este caso, si miramos los ejercicios, lo que se trata es de obtener los datos. Pues lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos del enlace indicado. Aquí tenemos la base de datos OLTP, la base de datos OLAP y también el archivo de Power BI. Una vez que lo hemos descargado, nos indica que tenemos que restaurar cada base de datos en una base de datos distinta, con el nombre de nuestro usuario y un sufijo que se corresponde al tipo de la base de datos, OLTP o OLAP. En mi caso es este nombre, pero cada persona debe tomar su usuario de correo electrónico. Entonces me vengo a pgadmin, en bases de datos, creo base de datos e indico el nombre. Insisto, cada persona su usuario de correo electrónico. Aquí se indica el propietario, ya nos vale este que hay por defecto. Le damos salvar y ya tenemos la base de datos creada. Entonces, para restaurarla, nos venimos aquí y decimos restaurar. Ese es el formato adecuado. Y aquí especificamos el archivo donde lo hayamos descargado. Aquí lo tenemos en descargas y es OLTP. Abrir, restaurar. Aquí comienza el proceso, tarda unos segundos. Y aquí tenemos las tablas de la base de datos restaurada. De la misma manera lo haríamos para la otra base de datos. Si consultamos las tablas y no nos aparece, le damos a refrescar y ya están las tablas creadas. Aquí nos aparece el mensaje que indicaba que da un error. Si miramos el motivo, indica que el problema es que el esquema público ya estaba creado, pero la restauración se ha hecho correctamente. Para comprobar el contenido de una tabla cualquiera, nos venimos a la tabla que queramos y en el menú contextual, ver, y elegimos, por ejemplo, las 100 primeras filas. Aquí tenemos la consulta que ha generado para obtener esas 100 primeras filas. Para generar una consulta, por ejemplo, si queremos crear una consulta nueva,
Nos venimos aquí y creamos una consulta. Y la crea sobre la base de datos que tenemos seleccionada en ese momento. La está creando sobre la base de datos OLTP, que es en la que estoy situado. Si quiero una consulta sobre la base de datos OLAP, me sitúo sobre ella y le digo crear nueva y está creando la consulta sobre la base de datos OLAP. Entonces, para escribir una consulta, pues puedo empezar a escribirla sobre la pantalla en blanco, o puedo copiar una consulta y venirme aquí y modificarla. Por ejemplo, si no quiero todos los atributos, sino que solamente quiero algunos de producto, pues me puedo venir aquí a producto, obtengo las columnas y quiero el código. Pues puedo arrastrarlo y si le pulso aquí, la ejecuto. Y de esta forma voy elaborando las consultas que se proponen en el ejercicio.